La palabra de Dios nos une, la palabra de Dios nos constituye en una familia porque al conocerla tomamos conciencia de quiénes somos en Dios, en su Hijo Jesucristo y entre nosotros. Es verdaderamente maravilloso. Es el verdadero sentido de la vida, la verdadera razón por la cual estamos en esta tierra. Qué maravilloso. Y dentro de la palabra de Dios vamos a compartir hoy uno de sus capítulos, quizás uno de los menos leídos, de los menos estudiados, de los menos enseñados, que lo encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 16, último capítulo de esta epístola, que constituye más que unas simples salutaciones o saludos o despedida de una epístola después de haber escrito una carta. Esta epístola constituye un abrazo virtual, un ósculo santo, un beso santo a la distancia de parte del apóstol Pablo y de nuestros benditos hermanos del primer siglo, que no los conocimos, pero los vamos a conocer. Y nos sirve de referencia este capítulo y de ejemplo en cuanto a la interacción de unos con otros en nuestro servicio para Dios, en el marco del amor fraternal y del fomento personal de los unos para con otros en estima, en la estima que nos puede dar un corazón fundado en su palabra. No constituye, como decíamos, un mero cuento o un relato de experiencias que deban sernos ajenas, ni simples saludos dignos de una menor estima o de una menor importancia, sino que este capítulo se torna en una auténtica enseñanza dirigida a nuestro presente, haciendo blanco directo en la vida activa de nuestras iglesias, en las que servimos al tan admirable, tan amoroso, tan amable Dios y Padre de todos nosotros, y al Señor Jesucristo, tan Señor Jesucristo, de aquellos, nuestros antiguos colaboradores y hermanos, como de nosotros mismos al presente. Pasemos, por favor, a Romanos capítulo 16, versículo 1, donde dice, vamos a ver acá una serie de personas que el apóstol Pablo saluda y de quien manda saludos también a los romanos que estaban en Roma y de los cuales da algunas descripciones, hace algunas acotaciones que verdaderamente ahí nos van a ser muy útiles. Vamos a conocer algunos aspectos, tal vez no demasiados, de estas personas, pero ya tendremos tiempo de conocer mucho más de ellos. Romanos 16, versículo 1. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Muy bien. Pablo presenta ante los hermanos romanos a esta servidora con mayúscula. La recomienda encargándola y solicitando encarecidamente, ahora lo vamos a ver mejor, que se le preste atención, que no se la descuide a esta hermana. Su nombre quiere decir brillante, luminosa. Ya vamos a ver los nombres que tenían nuestros hermanos de procedencia gentil. Quizás algunos de ellos eran judíos que habían sido criados en tierras gentiles, en la diáspora, en la dispersión, y otros serían gentiles que ahora se hacen prosélitos, es decir, vienen al conocimiento ya del Señor Jesucristo y probablemente hayan estado anteriormente en el conocimiento de la ley de Moisés, haciéndose judíos prosélitos. Se la presenta a esta hermana como diaconisa, diaconion, único uso en femenino, en el castellano al menos de la Reina Valera, y en el resto de la Biblia seguro que también. Dice que era de Cencrea, que era un puerto de Corinto, en Grecia. Ella era de Cencrea, era griega, venía de Corinto, de Cencrea, que es a 11 kilómetros de Corinto. Y Pablo pasó por Cencrea en su segundo viaje. Es factible suponer que también conociera a Priscila y Aquila, porque cuando Pablo iba en su segundo viaje misionero, iba acompañado, entre otros, de Priscila y Aquila, pasaron por Cencrea y probablemente ahí hayan conocido a esta amorosa y destacable diaconisa hermana Febe. Versículos 2 y 3. Y que la recibáis en el Señor, como es, ¿qué? Como es digno propio de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. Una mujer destacable, una mujer ayudadora, una mujer que merece
ser tratada dignamente de acuerdo al servicio que ella ejerció también para con otros. Como es digno, dice, como es axios, como es propio entre los santos, insiste el apóstol, diciendo que la ayudéis. Esto equivale a decirles que estén cerca. La palabra, porque acá estudiamos las palabras desde el griego, por supuesto, desde sus idiomas antiguos. Entonces, vemos que las palabras tienen tal vez más fuerza, más intensidad y una amplitud mayor en sus conceptos de las que leemos habitualmente en castellano, que también lo tienen, pero como estamos acostumbrados al idioma castellano, las usamos y seguimos de largo. Febe no era una persona de poca estima, dice que ayudó mucho, lo que bien podría entenderse como que tomó la iniciativa de ayudar y de ponerse adelante. Esa es la palabra, ayudado es protastis, que se ha puesto delante, ha tomado la delantera, tanto para guiar como para proteger. De ahí es que la palabra protastis, que es ayudado, lo que ha hecho esta mujer, esta diaconisa Febe, puede tomar el sentido de protectora, benefactora, dirigente, administradora, mujer ayudante, una mujer activa, una mujer de servicio que toma iniciativa, que se pone delante de los santos para hacer que los santos vengan a ella para llegar a la palabra de Dios. Una mujer servidora, más que una ayudante, era una mujer con una actitud de tomar responsabilidades en el servicio. La sola palabra ayudante, como podemos ver, resulta un tanto escasa para definir a esta loable mujer. Uno mismo es quien tiene que tomar responsabilidades en la iglesia, como hacía Febe. No hay que esperar a que se las vengan a dar. Sí tomar responsabilidades, pero no tomarse atribuciones. Nosotros para tomamos responsabilidades. Las atribuciones son para otros. Las responsabilidades se buscan. Nosotros somos buscadores de servicio, de responsabilidades, de venir y decir, acá estoy al servicio. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? Las atribuciones después se ganan. Las atribuciones vienen a través de cumplir las responsabilidades. No buscamos títulos, no buscamos posiciones, buscamos trabajo. Queremos trabajar, queremos hacer, queremos servir, queremos dar, queremos ayudar, queremos ponernos al frente de todo lo que esté a nuestro alcance para poder llevar la palabra de Dios también a otros. Versículo 3, por si no quedó claro. Saludad también a Priscila y Aquila, mis colaboradores, sunergos, los que trabajan conmigo. Qué bien, los famosos Priscila y Aquila, que seguramente también conocían a esta hermana queridísima Febe, tan recomendable. Aquila y Priscila eran esposos. Él era oriundo del Ponto Eusino, el Ponto Eusino, la actual Turquía al sur del Mar Negro. Turquía, había mucho en Turquía. La mayoría de estas iglesias gentiles del primer siglo venían de esa zona, Turquía, Grecia. Perfecto, eran ex residentes en Roma, pero exiliados en Corinto porque habían sido expulsados de Roma los judíos en una determinada situación que ocurrió. Al tiempo de esta epístola se los ve nuevamente en Roma, porque si le está mandando saludos a los romanos y le manda saludos a Priscila y Aquila, quiere decir que Priscila y Aquila estaban en Roma. Perfecto, estaban en Roma y ellos tenían la particularidad de haber sido muy allegados a Pablo porque tenían el mismo oficio, que era el oficio de construir tiendas. Dice, versículo 4, no sé si leí todo lo anterior, sí, colaboradores, vamos al versículo 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, y yo también les doy las gracias por haber protegido a Pablo, por haberlo ayudado, por haber expuesto su vida, su integridad física por el apóstol. Todas las iglesias de los gentiles están agradecidos a ellos. Y también dice, saluden a la iglesia de su casa, o sea que tenían reunión, tenían ramita, tenían una iglesia en su casa. Muy seguramente Pablo no les endilgó la responsabilidad de que expusieran su vida, porque dice, expusieron su vida por mí. No les dijo Pablo, muchachos, vayan y expongan su vida por mí. Ellos solo fueron a exponer su vida por Pablo. Es así como uno busca la manera de servir y no buscando un agradecimiento, buscando atribuciones, sino buscando servicio, buscando provecho en la vida de los santos. Que expusieron su vida quiere decir verdaderamente eso,
expusieron su cuello para ser decapitado. Habían pasado por momentos difíciles en Corinto, como narra Hechos 18, cuando Pablo discutía día a día en la sinagoga persiguiendo a judíos y gentiles. Esto lo habíamos visto en Córdoba hace un tiempo atrás. Entregado Pablo por entero a la predicación de la palabra y testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hechos 18, pueden verlo. Pero aquellos judíos, oponiéndose en Corinto y blasfemando, lo llevaron a Pablo al tribunal de Galión, golpearon a Sóstenes, que era el principal de la sinagoga, que se había convertido, había escuchado y aceptado la palabra de Dios y había sido golpeado. Habían pasado situaciones verdaderamente complicadas. En este versículo 4 vemos también la mención de iglesias de los gentiles. Fíjate vos, vamos a leerlo de vuelta. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también a Priscila y Aquila le dan las gracias todas las iglesias de los gentiles. O sea que había reuniones, había iglesias conformadas, al menos mayoritariamente, por gentiles. Ecclesiae ton et non, las que conformaban el principal campo de acción del apóstol Pablo. Él iba a los gentiles. Todas las regiones que mencionamos en este trabajo eran tierras gentiles en este estudio. Si bien había también judíos dispersos en ellas y en buena parte del mundo conocido. Pero por lo general, cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era dirigirse a las comunidades judías, a las sinagogas, a las congregaciones judías, para predicar el evangelio. Él era también un judío, criado bajo la ley y proveniente de una tierra gentil. Él venía de Tarso, allá también por Turquía. Versículo 5. Sigue. Saludad a Epeneto, amado mío, el que es el primer fruto de Acaya. Fíjate vos, este Epeneto o Epéneto, nombre griego también. ¿Se acuerdan que Febe era luminosa, brillante? Miren los nombres que tenía esta gente. Era la moda, era ostentar un gran nombre, ¿cierto? Para sentirse mejor. O los padres que les ponían esos nombres para decir, mi hijo es Epéneto. Epéneto significa el elogiado. Febe, la brillante, la luminosa. Esos eran los nombres que se usaban. Probablemente haya sido un allegado miembro de la familia de Estefanas, que también es mencionada como primeros frutos de Acaya. Acaya en realidad es Asia. El texto dice Asia, pero se han traducido como Acaya. Este creyente Epéneto también es referido como amado mío, el agapetos, amado en Cristo, amado en Dios, lo que demuestra un amor genuino y de alto aprecio por parte del apóstol Pablo. También dice que es primer fruto de Acaya, o sea, fue primicia, uno de los primeros que creyeron en Asia, uno de los primeros en haber recibido y creído la palabra de Dios desde la prédica del Evangelio cuando empezaba a ser predicado el Evangelio en aquellas regiones. Versículo 6. Saludad a María, otra mujer, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. María nombre Miriam, ¿cierto? Acá este es un nombre hebreo. María es un nombre hebreo, que significa obstinación y rebeldía. Mirá vos lo que viene a significar María, Miriam. Muy bien. La primer Miriam, ¿se acuerdan quién era? Era la hermana de Aarón y Moisés. Acá el texto griego donde dice que ha trabajado mucho es ecopiasen esa palabra, de donde viene copioso, copiosamente, abundantemente, mucho. ¿Vieron cuando dicen llueve copiosamente? Quiere decir que llueve mucho. Había trabajado, además el concepto de esta palabra nos indica que había trabajado en un sinnúmero de actividades para vosotros, o mejor expresado, hacia vosotros. Es como que trabaja desde afuera hacia adentro, como que trae cosas, introduce en la iglesia cosas de provecho. Eso quiere decir que ha trabajado mucho también esta querida hermana, mujer. Versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Uy, cuánta información hay acá. Y que también fueron antes de mí en Cristo. Mira vos, también ellos, ¿eh? En nuestros días resultan llamativos estos nombres de estos hermanos de antaño. Si bien muy probablemente Andrónico y Junias hayan sido israelitas viviendo en la diáspora,
Algunos otros de ellos eran judíos nativos de otras naciones que venían ahora a su nueva ciudadanía. ¿Qué ciudadanía? La ciudadanía de los cielos. Desde aquellas tierras venían, desde aquellas tierras gentiles en las que habían vivido rodeados de extrañas creencias y costumbres, y ahora estaban viniendo al conocimiento de la palabra de Dios que se predicaba en aquellos momentos. Perfecto. Cuando se trataba de gentiles conversos a Cristo, no estaban habituados a vivir dentro de los términos de Dios. Hay que tener en cuenta eso. Un gentil que no fue judío y que venía y se encontraba con Pablo y recibía el Evangelio de Cristo, venía de sus costumbres paganas, de sus costumbres mundanas. Muchos de ellos ni siquiera sabrían demasiado de la existencia de Dios, menos de su palabra escrita en el Antiguo Testamento. Habían practicado seguramente creencias profanas, viviendo de una manera muy diferente a la manera en que vivían los israelitas y judíos de aquel tiempo. Pero ellos recibieron y aceptaron con mansedumbre la palabra de Dios. La escucharon, se vinieron a creerla, la aceptaron en sus vidas y se convirtieron en creyentes del Señor Jesucristo, llegando a ser ellos, al igual que nosotros, salvos por gracia y compartiendo y aprendiendo lo que les era enseñado por medio de la predicación y enseñanza personalizada de nuestros reverenciables, nuestros reverendos apóstoles. Eso es, reverenciables, gente digna de honor, de cariño, de respeto, y además de nuestros serviciales ministros que acompañaban a los apóstoles. Estos gentiles y judíos dispersos estaban participando nada más ni nada menos que del comienzo de la era de la gracia, de la era de la iglesia del cuerpo de Cristo, mientras la palabra de Dios seguía siendo escrita todavía para completar su mensaje. Versículo 7 nuevamente, vamos a ver porque hay mucha información acá. Andrónico y a Junias dice saludar, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que fueron también antes de mí. Vamos a analizar un poquito esto. Andrónico. ¿Qué significa este nombre? También nombre pomposo y ostentoso como era propio en las tierras gentiles. Hombre de conquistas significa Andrónico. Hombre de conquistas, conquistador, ostentoso nombre si cupiera un calificativo, pero muy de acuerdo a la usanza, a la moda de aquel momento. Por su parte, Junias es un nombre femenino. Muchos creen que era un hombre. Es un nombre de mujer, de origen latino, en honor a la diosa pagana Juno. Mira vos, había una diosa que era Juno, madre de las divinidades, a la cual se la relacionaba con mujeres parturientas, con la belleza femenina propia de la juventud. Sin duda, Junias no iba a ser un nombre común entre los hebreos o entre los judíos. Era un nombre usado solamente entre damas gentiles, siendo poco usual que un varón se llamara Juno, Junias o alguno de sus derivados. Podría ser que lo hubiera, pero por lo general era un nombre de mujer. Junias se escribe sin la S. La S, en latín, indica terminación de nombres masculinos. Octavius, Julius, Rufus. Los nombres que terminan en S, por lo general, son masculinos en el idioma latín. Y los textos griegos no presentan ninguno a Junia con S. No lo presenta como Junias, sino como Junia. La S fue añadida. ¿Y por qué fue añadida? Por una cuestión de género. Porque como se habla aquí, dice, muy estimados entre los apóstoles, ahora vamos a ver un poco de eso, por las dudas de que Junias fuera una apóstol, le pusieron la S para que pareciera ser un hombre, un varón. Pero en realidad Junia era una preciada mujer. También Andrónico y Junias son aquí presentados como mis parientes. Traducción del griego que es sungeneis, de la misma clase, del mismo género, indicando que sea un parentesco de sangre o un parentesco por igualdad de origen geográfico o étnico. O también a veces se decía parientes por compartir la misma cultura y la misma costumbre. Pero el tema es que acá dice compañeros de prisiones también, o de cárceles a modo de presos de guerra. Otras características que expone de Andrónico y Junias. Los menciona como muy estimados entre los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? No lo sabemos muy bien. Muy estimados entre los apóstoles quiere decir que están ganando buen renombre, están llamando la atención,
están causando algún asombro, alguna forma de admiración entre los apóstoles. La gramática griega, cuando leemos entre los apóstoles, incluso la castellana, nos da a pensar dos posibilidades. Vamos acá de vuelta, entre los apóstoles comentaban entre ellos diciendo, che, ¿viste a estos muchachos Andrónico y Junias? ¡Qué bien! O también podría darnos a entender que ellos sobresalían entre el grupo de apóstoles del cual formaban parte. Podrían haber sido apóstoles también. Es muy probable. Así que tendríamos ya no solo una mujer diaconisa, ministra, sino que también tendríamos a una mujer apóstol. Escribe Pablo, además, atención con eso, porque ya que hablábamos de hombres más mujeres, bien dicho sea, traído a colación. También escribe Pablo que fueron antes de él en Cristo, que han llegado a conocer la palabra antes que él. No sabemos en qué momento la hayan conocido, podían haber sido judíos nacidos y bautizados de nombre, ¿cierto? Bautizados, como se dice, cuando le ponen un nombre a algo, a alguien como Andrónico y Junias, y haber recibido nombres gentiles, haber sido judíos, haber estado en Jerusalén, tal vez haber conocido al Señor Jesucristo, o tal vez haber estado en Hechos 2, o tal vez haber estado antes de Hechos 9, porque el apóstol Pablo conoció la palabra en Hechos 9. Entonces, para conocer la palabra, con haberla conocido en Hechos 8, ya es suficiente. Ya conocieron la palabra antes. No sabemos en qué momento, pero conocieron la palabra de Dios antes que el apóstol Pablo. ¡Qué lindo! Lo hago así medio rapidito porque tenemos mucho para ver. Después en el apunte, que queda en texto en la página, ustedes pueden verlo un poquito más tranquilamente, más detenidamente y leer un poco más de cosas que ponemos acá. Versículo 8. Saludad a Amplias. ¡Qué nombre! Ampliaton, el grande, el extenso, también muy de acuerdo con la moda gentil de aquellos tiempos. Saluden a Amplias, agapeto mío en el Señor, amado mío, cómo se quiere esta gente, qué lindo, todos se aman, todos se quieren, todos colaboran, todos trabajan por el bien de todos, hasta exponiendo su propia vida por el bien de los santos. ¿Para qué? ¿Porque nos caen bonitos de cara? ¿Porque nos caen simpáticos? No, no, porque tenemos amistad o los queremos porque nos invitan a comer asado. No, porque entre todos llevamos adelante el conocimiento de lo más grande que hay, que es la palabra de Dios. Por eso nos amamos tanto y nos apreciamos tanto y nos valoramos tanto, porque cada uno de nosotros caminando es palabra de Dios en potencia, llegando a las vidas de la gente. Por eso nos queremos. Versículo 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador, porque todos trabajan acá, todos colaboran en Cristo Jesús, y a Estaquis, otro agapetón, amado mío. Muy bien, qué lindo. Urbano significa urbano, ciudadano. Estaquis es un nombre latín que viene del griego, que significa algo así como una semilla. Algunos dicen que es una semilla de grano, no sé cómo lo sacarán esto, que está parada frente a la planta, al lado de la planta, de ese mismo grano. No sé, vaya a saber uno los orígenes de estos nombres. Pero lo más destacable es que se lo llama cotrabajador, colaborador al uno y amado entrañablemente al otro. Buen corazón de servicio habrá tenido este muchacho Estaquis para que Pablo lo amara de esta manera. Porque Pablo no era una persona fácil, era una persona exigente. Y él no se entendía muy bien con aquellas personas que eran un poco tibias o frías en cuanto al compromiso con el Evangelio. Él amaba a la gente que era una portavoz de la palabra de Dios, por supuesto. Pablo conocía muy bien a la gente. Pablo estaba al tanto de todo, como alguno que yo conozco por ahí, siempre sabe todo lo que pasa, para ayudar, para colaborar, para brindar. Siempre estaba cerca de todos, en la manera que le fuera posible. Si no era en persona, era por cartas, o era por informes de otros servidores o colaboradores que se enviaban para ver cómo estaban las iglesias. Él tenía, Pablo, mucho interés en la vida y en el crecimiento de todos ellos, y se entregaba a sí mismo por ver que la palabra de Dios morara en los corazones de los hijos de Dios. Ejemplo de ello tenemos en Hechos 15. Mira,
pueden dejen el dedo, por supuesto, en Romanos, porque vamos a volver, pero nos podemos dar una vueltita rápida por Hechos 15:36. Este vale la pena. Miren qué lindo. Hechos capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están, a ver si necesitan algo, a ver si están creciendo bien, si están aprendiendo. Qué dedicación, qué cariño. Y yo qué sé qué tenía que hacer Pablo, no sé si tenía que trabajar, si tenía que compromisos familiares, no sé, pero él, vamos a recorrer todas las ciudades para ver cómo están los hermanos a los que les llevamos la palabra de Dios. ¡Qué maravilla! Reuniones regionales, visitas a iglesias en las casas, compartir tiempo con ellos, ir a comer juntos, orar juntos, compartiendo la palabra de Dios siempre. ¡Qué lindo! ¡Qué dedicación tan maravillosa para con la gente de Dios! Mirá si tenemos para aprender acá, en capítulo 16 de Romanos, y ir más lejos. Volvamos al capítulo 16 de Romanos. Versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo, dice de Apeles. De todos da alguna, o de casi todos da alguna referencia. Apeles, que significa el llamado, por eso viene apelativo, llamado, apelar, vamos a apelar a Apeles, vamos a llamar al llamado. Se trata de un nombre gentil también, por supuesto, pero usado también entre judíos, también lo usaban los judíos. Nótese que se lo menciona como aprobado en Cristo, caso particular, porque sí, todos somos aprobados en Cristo, pero esta palabra es aplicada aquí en forma especial con Apeles. Aprobado porque sería aprobado en su andar, aprobado en su unión con Cristo. Es aprobado por medio de Cristo. Es la palabra dokimon, dokime. Para el que le tiene miedo, la palabra dokime es prueba, que no es una tentación, no es un tropiezo. Prueba es que Dios observa cómo se porta uno y dice se portó bien o se portó mal. Eso es una prueba. Y este hombre salió aprobado en Cristo, salió dokimen bien. ¿Quién juzga? Es Dios el que juzga. La casa de Aristóbulo, dice acá, porque dice saludad a Apeles, aprobado en Cristo, y saludad a los de la casa de Aristóbulo. No figura la casa, sino que dice los de Aristóbulo, los que vienen de parte de Aristóbulo, todos aquellos que están en el ambiente, en el área, en el ambiente de Aristóbulo. Aristóbulo, que también es un nombre griego, gentil, que significa el mejor consejero, hombre de noble voluntad, muy de acuerdo también a la usanza. Modestos los nombres, ¿viste? Qué tranquilo, modestitos eran los nombres. Qué bueno. Versículo 11. Saludad a Herodión. Ah, Herodión ya me suena conocido. Mi pariente, claro, ahora entiendo. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Herodión, claro, viene de Herodes. Herodes es un nombre judío. Entonces, claro, seguramente le diga pariente porque es judío. Muy bien, sungene es la palabra. Muy bien, en cuanto a Narciso, tampoco aparece aquí la expresión la casa de Narciso, no figura casa, sino que también dice a los de Narciso, los que vienen de Narciso, los que están con Narciso, todos aquellos con los que Narciso trabaja. Nombre gentil, Narciso. ¿A qué le suena? Al narcisismo. Pasó al latín ese nombre también, y si bien su significado no es del todo preciso, se lo relaciona con el famoso o mitológico Narciso, hijo de Zeus, que se consideraba a sí mismo el hombre más bello del mundo, un hombre de gran belleza. Yo creo que toda esta gente, con estos nombres gentiles, muy a la moda de la época, a medida que iban creciendo en madurez en el conocimiento de la palabra, querrían salir corriendo a los registros civiles a cambiarse el nombre por algún nombre más modesto, más humilde. Pero bueno, continuaron usándolos. Ahora sí tenemos a las chicas elegantes de la iglesia de Romanos. Versículo 12. Saludad a Trifena y Trifosa. Uno de estos nombres piensa que son, no sé,
dos mujeres de avanzada edad que vienen, no sé, con bastoncito. No, 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 no. Las cuales trabajan en el Señor. Y dice el versículo 12, saludad a la amada Pérsida, la cual también ha trabajado mucho en el Señor. Todos trabajan acá. Sí, todos trabajan por lo visto. Qué maravilloso. Vamos a Trifena y Trifosa, nombres griegos, femeninos, de significados muy similares los dos, Trifena y Trifosa, que quiere decir delicada, refinada, dulce, arreglada, indicando a una dama que cuida su aspecto, sus modales, que se viste a la moda con pilchas de marca, con lindas prendas, elegantes y de buena calidad. Pero yendo a lo que realmente nos importa, estas elegantes damas eran de aquellas con las que toda iglesia quisiera contar entre sus filas. Trabajan, dice simplemente acá en el castellano, pero en griego aparece también el término copiosas. Copiosamente trabajan, muy finas las chicas, muy elegantes y delicadas, pero trabajaban, laburaban, con todo, copiosamente, qué maravilla, qué bueno, denota una cualidad de muy afanosas, muy trabajadoras mujeres, así como tal es el caso de Febe. También nos habla de la amada, la agapeten, Pérsida. Pérsida es un nombre que quiere decir de Persia, una mujer persa, que también nos dice que ha trabajado mucho, indicado que esta amable hermana trabajó afanosamente y en innumerables tareas. Todos trabajan acá, todos, Febe, Priscila, Aquila, todos, todos. Trifena y Trifosa, Pérsida, todos son amados, todos son serviciales, todos se quieren, se reciben unos a otros. Qué lindo, qué hermoso es ver a toda esta gente, hijos de Dios, hermanos nuestros a quienes veremos en su tiempo, trabajando en equipo, como una maquinita, como una maquinaria, como un cuerpo bien articulado, siempre creyendo, siempre creciendo, sirviendo a Dios en función del conocimiento de Dios a través de trabajar para las iglesias, poniendo su vida al servicio más noble y digno de todo servicio en que una persona pueda servir. El servicio a los santos, el servicio a los hermanos, a través de llevar la palabra de Dios. Versículo 13, versículo 13. Saludad a Rufo, masculino. En latín es Rufus, masculino, escogido en el Señor. Bueno, yo también soy escogido en el Señor, pero acá lo destaca con Rufus. Y a su madre y mía, está diciendo Pablo, para que a la madre de Rufus le diga madre mía, es que esta mujer lo debe haber tratado muy bien. Qué lindo. Rufus significa rojo, pelirrojo, tal vez era pelirrojo. Tal vez era pelirrojo, cuando nació lo vieron que era coloradito, tenía el pelito así medio anaranjadito, le ponemos Rufo, dijeron los padres que le va a quedar bien. Y efectivamente, le quedó lindísimo el nombre. Se lo describe a Rufus como escogido en el Señor, es decir, selecto, favorito, distinguido, no sabemos, todos somos. Por alguna razón este aspecto es destacado para con Rufo, denotando alguna manifestación especial de gracia, así como con respecto a Peles en el versículo 10, ¿se acuerdan? Se usa también esta palabra el electo, el elegido, para la señora elegida, que se puede ver en la segunda epístola de Juan. Es la misma palabra. ¿Viste que dice a la señora elegida? Esa es la palabra. Y agrega que la madre de Rufo era como su propia madre para él, seguramente refiriendo al cariño y la ternura propios de una madre cuando cuida de sus hijos. Así lo atendió esta mujer a nuestro querido apóstol Pablo, y yo personalmente al menos cuando la vea le voy a agradecer habernos cuidado a Pablo. Ya nos enteraremos. Versículo 14. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Una seguidilla tenemos acá. Flegonte, qué lindos nombres. Flegonte es el fogoso, el ardiente. Le manda saludos. Hermas procede del griego, nombre gentil, todos nombres gentiles, posiblemente en referencia al dios del comercio griego y de las divinidades, que era Hermes, que después pasó a ser Mercurio para los romanos. Patrobas, nos habla de Patrobas o Patrobio, nombre griego masculino, que quiere decir el que sigue los caminos de su padre, o
el Padre del cual se pueden seguir los caminos. O sea, síganme que yo soy un Padre conductor de caminos, o yo soy tan bueno que sigo los caminos de mi Padre. Nombres verdaderamente llamativos. Hermes, ninguna duda, nombre griego, bien gentilazo, gentil de ley, porque hace referencia directa, copia, transcribe el nombre del dios Hermes, dios del comercio, que además era mensajero de los dioses o mensajero entre los dioses. Llevaba mensajes de un dios a otro según la mitología griega. Versículo 15, qué lindo. Saludad a Filólogo. Bueno, esta es fácil. ¿Qué? Filólogo, filólogo, amigo de la palabra. Esta la sacamos enseguida, en un minuto. A Julia, Julia, fácil también. ¿De dónde viene? De Julio, de Julius. A Nereo, tal vez nos haga acordar a las sardinas Nereida que tenemos acá en la Argentina. Y a su hermana, a Olimpas, flor de nombre, y a todos los santos, los agios que están con ellos. ¡Qué lindo! Filólogo, como decíamos, es el amigo de la palabra, le gusta hablar. Así como yo, que te tiro como una ametralladora y después vas a tener que escucharlo, no sé, en la mitad de velocidad, todo esto que estoy hablando. Pero le gusta hablar, es hablador, es hablador, es locuaz, es expresivo. Se pasaría el día hablando este muchacho, ya nació hablando y los padres dijeron, vamos a ponerle filólogo porque no para de hablar en todo el día. No los dejaba dormir a los padres. Julia, femenino del latín, obviamente no es un nombre judío, es un nombre bien romano, viene de Julio, honrando a Julio César, padre de los emperadores, vamos a para cortar un poco. Nereo en el griego figura como Nerea, haciendo alusión a acuática, eran divinidades acuáticas de la mitología griega, que andaban como las Nereidas por el mar Egeo, o sea, un nombre bien gentil. Qué corazón y qué actitud debía haber tenido el apóstol Pablo, que en cuanto a la ley era un celoso fariseo, observador de la ley, de las costumbres y hombre estricto en las creencias, al tener que encontrarse con toda esta gente. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Hermes. ¿Y por qué se llama Hermes? Y por el dios Hermes. Ah, ¿y usted? Y yo me llamo Julia. ¿Por qué? Y por el César. Ah, qué bueno. ¿Y usted cómo se llama? Nereida, por las divinidades que andaban en el agua. Pobre, claro, era toda gente que venía rodeada de costumbres gentiles. No tenían la menor idea. Y la paciencia del apóstol, la condescendencia de este hombre, tomando conciencia plena de entre quienes estaba trabajando. Y los amó con el amor de Dios en su propio corazón, desde su propio corazón. ¡Qué lindo! Es destacable notar que toda esta sección de escritura, desde el primer siglo, en todo esto el deseo de Dios fue que la iglesia de la cual su Hijo Jesucristo es la cabeza, se conforme de una manera articulada, de una manera organizada, con responsables a cargo de las iglesias en cada localidad, que funcione como una familia en el marco del amor, que se organicen, que haya personas que quieran colaborar, que quieran servir, no buscando destacarse, sino buscando trabajar, poniendo el hombro para la obra del Señor. En cuanto a Olimpas, que nos quedaba Olimpas, otro caso de hermano creyente con ostentoso nombre gentil, Olimpan, lo más alto, donde moran las divinidades en los cielos. Mirá qué nombre que tenía, del monte Olimpo, por supuesto, donde moraban los dioses. Versículo 16, qué lindo, qué bueno. Acá está el beso y el abrazo amoroso que nos mandan a todos y que se mandan entre ellos. Saludaos los unos a los otros, con ósculo santo, ósculo de amor. Un abrazo cariñoso, un beso cariñoso, ósculo santo, ese abrazo, ese beso amoroso que se dan y nos damos los creyentes y nos daremos probablemente junto con todos estos hermanos a los que estamos conociendo a través de estas páginas. Os saludan todas las iglesias en Cristo, todas las iglesias de Cristo, porque somos un mismo cuerpo. Estén en Jerusalén, estén en Antioquía de Siria, en Antioquía de Pisidia, estén en Corinto, en Roma, en Éfeso, donde sea que fuere. Todos somos hermanos del mismo cuerpo, trayendo nuestras cargas anteriores, nuestras creencias, nuestros defectos, nuestras equivocaciones anteriores, por supuesto, pero todos venimos
al conocimiento de la palabra de Dios que nos une. Qué lindo. Y ahora, bueno, vamos a ver la otra parte, porque también está. Versículo 17. Son los que no tuvieron un andar correcto, lo cual es muy bueno. Hasta ahora todo muy lindo, todo dulce, pero no tenemos que olvidarnos que también a veces hay gente en las iglesias de las que más vale tener cuidado. Por eso el versículo 17 dice, más os ruego, os paracaleo, hermanos, que os fijéis. Miren bien, atalayen, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, de la enseñanza, que ustedes han aprendido. ¿Y qué hacemos? Y apártense de ellos. Sí, claro, porque si no va a ser un problema. Ya bastante trabajo tenemos como para tener que andar lidiando con ellos. Entonces, como no tenemos tiempo, nos apartamos de ellos, porque tenemos cosas más importantes que hacer. Es así. Estos son los que causan desunión, que generan escándalos, tropiezos. En el texto griego es escándalo, esa es la palabra. Trampa, escándalo también se traduce como trampa. Ellos van en contra de la doctrina, pero van junto con la doctrina. O sea, te acompañan con la doctrina, te acompañan con la enseñanza, pero se valen de lo enseñado para meter alguna pizquita de impureza, torcerlo, adulterarlo, hacer una mezcla y empezar a hacerte pensar cosas que no son. Una verdadera trampa encubierta. La directiva de Pablo, ¿cuál es? Convénzanlos, díganles que están haciendo mal. No, apártense de ellos. Lo que bien puede traducirse como dense media vuelta y vayan para otro lado. Denles la espalda. Es tan triste como necesario hablar de estas cosas, porque Dios la puso acá en el capítulo 16 de Romanos. En la familia de Dios pasan estas cosas indeseables. No queremos que pasen, pero ocurren. Son conductas que Dios no desea que tengamos, pero sí que sepamos. Sí que sepamos. Dios no quiere que hagamos pacto con ellos, pero sí que sepamos para no caer nosotros en lo mismo, ni dejarnos engañar por estas cosas. Por eso hay que estar atentos. A veces uno puede caer, o podría caer, lamentablemente, en lo mismo que ha caído esta gente, de decir, bueno, todo está muy bien enseñado, pero yo tengo algo mejor para enseñar. Esto está muy lindo, pero vengan que les voy a decir la precisa, cómo es, para que ustedes entiendan, y están adulterando la palabra de Dios, están perturbando, están poniendo tropiezo, están generando escándalo dentro del seno de la iglesia, cosa que no queremos, porque nosotros tenemos que seguir enseñando la palabra de Dios y el tiempo no nos alcanza muchas veces. Así que, versículo 18, tales personas no sirven a nuestro Señor, no colaboran con nuestro Señor Jesucristo, sino que sirven, trabajan para sus propios vientres, sus propias cavidades, sus propios deseos, y con suaves palabras, lisonjas, engañan los corazones de la gente que no está prestando atención a eso, que son los ingenuos. Los buenos, los que no piensan mal, porque ¿viste que hay gente buena? No todos son como yo, hay gente buena. Hay gente que no se le ocurren, a la que no se le ocurren cosas malas. Siempre es buena. Yo conozco muchos, en serio. Y son buenos. Vos le decís, tenés que tirarte por el balcón del piso 13, acá donde yo vivo, y se tiran. No, momentito, no seamos tan inocentes. Tenemos que ser avisados. Perfecto. Como decíamos, estas personas que no sirven a nuestro Señor Jesucristo y que se abusan de los buenos, de la gente buena, inocente, no queremos darles atención. No son dulos, no son servidores, no sirven. Ellos no van a servir en diaconía ninguna, no van a trabajar por los santos noche y día, parándose al lado de ellos como la diaconisa Febe, para ayudarlos en todo lo que los santos necesiten. No van a estar atentos para colaborar con quienes tienen el deseo genuino de servir en amor a los hermanos. Ellos no van a exponer su vida por el apóstol Pablo, no, de ninguna manera, porque no les interesa el apóstol Pablo. Les interesa hacer lo que a ellos les gustan y darse el gusto con las cosas que a ellos les gustan. Y ese es el tema, y así no queremos. Encima van a causar divisiones y tropiezos. ¿Por qué? Porque para hacer las cosas que a ellos les gustan necesitan gente. ¿Y de dónde la van a sacar? Y de la iglesia de Roma, de la iglesia de Corinto. Entonces, bueno, es así. La frase a sus propios vientres quiere decir eso, para su propio corazón, para sí mismos. Perfecto. Y las usan de palabras que parecen muy lógicas, muy razonables, enseñan bien la palabra de Dios. Yo he visto muchos, te enseñan la palabra de Dios y vos decís, qué bien que enseña este muchacho. Sí, que enseñe bien la palabra de Dios una persona no quiere decir nada, absolutamente nada. Uno puede tener habilidades naturales
como filólogo, ¿cierto? Como el amigo filólogo que veíamos antes, que habla mucho, habla muy bien, enseña bárbaro, estudia, tiene facilidad de palabra y convence a cualquiera de cualquier cosa con la misma Biblia, pero resulta que no estábamos preparados para ver el corazón de esa persona. Hay que ver el corazón. Muy bien. Los que engañan son los que exapatosin, hacen trampas, llevan por mal camino a la gente buena. Versículo 19. Porque vuestra obediencia, romanitos míos queridos, ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, de estos nos gozamos, de los obedientes a la palabra de Dios. Pero así como me gozo, también quiero que sean sabios para el bien y que sean ingenuos para el mal. O sea, para el mal, ingenuos, pero sabios para el bien. Así debemos ser y prepararnos para ser notoriamente obedientes, sabios para el bien, para lo bueno, para lo honroso. Pero para las cosas malas, inocentes, sencillos, puros y sin mezcla alguna con la cosa que sea mala. No queremos involucrarnos con nada malo. Así lo indica más precisamente esta palabra ingenuos, que es aqueiraos. Perfecto. Vamos a seguir adelante, que se va la hora. Ya vamos avanzando. No significa que no tomemos en cuenta que estas cosas pueden pasar, pero tenemos que percatarnos, ser atalayas, ver qué está pasando, si está todo bien, y no involucrarnos. ¿Y qué va a pasar? Versículo 20, nuestra esperanza. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Por fin estas cosas se van a terminar bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. De Jesús, dice el texto. He aquí el finalísimo final de todo lo malo, que el Dios de paz, el Dios de la paz, va a aplastar, va a triturar completamente, a desmenuzar, quebrará en breve, en poco tiempo más a Satanás, el adversario, bajo vuestros pies. Me río porque cuando hago así, seguro que ahí va a salir la foto después en el YouTube, que la pone YouTube, siempre elige las fotos peores, donde uno sale como portada. Pero Satanás va a ser aplastado. El adversario, quiere decir Satanás, bajo nuestros pies, en nuestra presencia. Qué linda manera de terminar tan amorosa sección para con los hermanos, alentando a todos a esta esperanza, esperanza de gloria en el que el mal y el malo no van a estar más. A Dios gracias, no van a pasar más estas cosas indeseables. Versículo 21, ahora desde acá. Esta carta parece que fue escrita en Corinto, todos coinciden en que fue escrita desde Corinto. O sea que Pablo estaba en Corinto. ¿Con quién estaba? Os saludan, versículo 21, desde acá, desde Corinto, romanos, los saludamos con Timoteo, mi colaborador, con Lucio, con Jasón, con Sosípater, mis parientes, los saludamos entre todos desde acá. Qué lindo, se saludan unos a otros. Lucio, nombre latino, el luminoso. ¿Qué nombre? No gastaban en modestia, ni con tarjeta. Pero bueno, después de haber conocido el mensaje de verdad, seguramente Lucio haya sido una persona muy luminosa, como iluminar en el mundo llevando la palabra de Dios. ¡Qué maravilla! Jasón, nombre griego. Ahí estaba Pablo en Corinto, estaba con gentiles, también que habían venido a ser parte de la iglesia de Dios, pero de proveniencia gentil. Por eso distingue entre estos muchachos y mis parientes, que también había judíos con él. Perfecto. Jasón quiere decir el sanado, que puede ser el mismo Jasón de Hechos 17, donde se produjo el alboroto en Tesalónica. Hechos 17, si quieren ver, probable sea el mismo Jasón, pero no ahora, después lo ven en casa. Sosípater, esta palabra la conocen. Sí, Sosípater, sosi de soso, pater de padre, o sea, el que salva a su padre o el padre que salva. Una cosa, sanado, salvado, padre. Esas son las definiciones de estas dos palabras que componen este nombre, Sosípater. Mis parientes. Puede ser que Sosípater sea el mismo Sópater de Hechos 20. Después, si quieren verlo, en casa tranquilos, con el apunte lo miran. Mis parientes equivale a los parientes de sangre o compatriotas, que eran los judíos, porque Pablo era judío, por supuesto. Y ahora vienen los ordinales. Yo, Tercio, que escribí la epístola. Mira, estaba Tercio con Pablo, Pablo le iba dictando.
y Tercio, que era escriba seguramente, ¿no? Al menos escribía, era el amanuense, el que escribía a mano. Os saludo en el Señor. ¿Me permito? Permiso, Pablo, voy a poner un saludo. Sí, querido, voy a poner yo, Tercio, que escribí la epístola. ¿Puedo poner que la escribí yo? Sí, querido, escribí la epístola, los saludo a ustedes en el Señor. ¡Qué lindo! ¡Qué ambiente! ¡Qué camaradería! ¡Qué amor! ¡Qué cariño! ¡Qué maravilla! Nombre latino que quiere decir el tercero. Ahora les digo por qué esto. 23. Los saluda Gallo, hospedador mío, hombre hospitalario, hombre que hospeda a los que vienen de allá afuera. Y de toda la iglesia, tendría una casa grande. Un petit hotel debía tener Gallo. No sé si es el mismo Gallo de Tercera de Juan, no lo sabemos. Os saluda a Erasto, este sí que nos interesa, tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto. No, primero saludó Tercio y después saluda Cuarto, van por orden. Y bueno, Gallo parece ser que aparece también en el libro de Hechos y como decíamos en la primera carta de Juan. Hombre hospedador, hombre hospitalario. Erasto, a ver este muchacho Erasto, tesorero. Nombre griego. Fíjate si será griego, que proviene de eros, el amor pasional. De ahí, no sé, sería un hombre muy pasional, este Erasto. Se lo menciona como tesorero, que es la palabra oikonomos, mayordomo, administrador de la casa, encargado general entre los cuales entraban los bienes, como en Lucas 16, el mayordomo infiel, como se le dice, mal llamado. Efectivamente, todo un tesorero, un hombre administrador. Mirá vos, este Erasto, ¿de dónde lo sacaron? ¡Qué bien! Un hombre que viene, que trabaja, que administra, como dice, ¿viste? Los que administran, los que presiden, tantas maneras de servir que hay en el cuerpo de Cristo. Este hombre Erasto era un administrador, a él le gustaban los papeles. Tráiganme los papeles, tráeme la contabilidad, tráeme todo lo que se organiza, tráeme las actas de la asamblea, a ver, vamos a llevar todos los registros. Él era administrador por naturaleza. Qué lindo su vocación. Bien organizadas las iglesias, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Había de todo, no faltaba nada. En especial aquellas a las que Pablo servía como apóstol, porque Pablo las supervisaba. Hacía de atalaya Pablo a ver cómo anda todo acá y iba, ponía las cosas en orden enseguida, como algunos que tenemos por acá, gracias a Dios que también lo hacen. Vemos variadas funciones y maneras de servir. Qué lindo, cuánto campo de acción. Pero claro, a veces uno está tan ocupado con el trabajo, con las cosas seculares del mundo, que no me alcanza la plata, que tengo que pagar la cuota, que esto, que aquello. Bueno, hay que hacerse un poquito de tiempo. Toda esta gente que te crees que vivían del aire, no tenían que trabajar. Por supuesto que sí, atendían sus trabajos, atendían sus casas, atendían sus familias y también se dedicaban al servicio y a compromiso en la iglesia de Dios para servir a los santos y para llevar la palabra. Tesorero de la ciudad de Corinto seguramente, así lo entienden comentaristas y otras traducciones. Cuarto, acá viene el cuarto, que es un nombre que quiere decir el cuarto. Estos nombres, segundo, porque también hay un segundo que figura en Hechos 20, segundo de Tesalónica, segundo, tercio, cuarto, se deben a que los padres, como en mi caso, yo me llamo Roberto, mi papá se llamaba Roberto, pero mi abuelo también se llamaba Roberto. Entonces eran el Roberto I, Roberto II, Roberto III, y para no repetir el nombre Roberto, directamente le decían el segundo, el tercero, el cuarto, y así se nomenclaban. Muy bien. Versículo 24, no figura en muchos manuscritos. Es razonable, porque dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén, como si terminara la epístola, pero la epístola sigue. Así que muchos textos no incluyen este versículo. Muy bien, versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto, en silencio quiere decir esto, desde tiempos eternos, desde larga data, desde antiguo, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, a todas las etnias, a todas las naciones del mundo, a los gentiles también, para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Aionas aionon, para siempre, de por siempre y
siempre de siempre. Amén. Acá sí termina la epístola. Qué hermosa manera tiene nuestro querido Padre de unificar el trabajo de predicar el Evangelio con la familia, en familia. Qué lindo, qué maravilla. Espera que se me perdió acá. Se me perdió el mouse. Muy bien. Como decía, qué linda manera que tiene Dios de organizar esto, de exponer en su palabra cómo funciona la familia del cuerpo. Qué lindo. Tomando ahora sí para cerrar, ejemplos de estos valiosos ejemplos, ¿cierto? A la memoria de todos estos hermanos y aún a la memoria de quienes no figuren acá en este capítulo y tal vez en el libro, sean nuestro respeto, nuestro reconocimiento, al menos de mi parte, respeto a estos hermanos, a Febe, a Junias, a Aristarco, a todos, a Timoteo, a Pablo, a todos, los quiero mucho. La verdad, valoro y agradezco el trabajo que han hecho. Hoy tenemos esto porque el amanuense Tercio lo escribió el amanuense Tercio. Pablo se lo dictó, qué maravilla, qué lindo. Mi respeto, mi amor, mi agradecimiento a todos estos queridos hermanos que llevamos a conocer por haberlos tenido tan cercanos en aquellos tan lejanos tiempos y lugares, trabajando para lo mismo que nosotros, para el conocimiento de la voluntad de Dios, que es la salvación para todos y que llegara todo esto, todo el fruto del trabajo de nuestros hermanos hasta el día de hoy para nosotros. Gracias verdaderamente. De todos ellos no sabemos mucho más de lo que acá se dice, qué eran sus nombres, qué hacían, no sabemos cómo eran sus caras, no sabemos el tono de su voz, el color de pelo que tenían, no sabemos nada, qué costumbres, quiénes eran sus padres, sus hijos, sus esposas, muchas cosas no sabemos, pero las sabremos en aquel día, cuando juntos, por siempre, cara a cara, ya no virtualmente, cara a cara, ya no a lo lejos, ya no distanciados por el tiempo, frente a frente, todas las iglesias de Cristo, todos los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, todo aquel que haya alcanzado la misericordia, su misericordiosa justicia, tendremos la bendita oportunidad de llegar a este oscuro santo, a este abrazo con ellos, y por todo el tiempo del mundo, por siempre, con nuestros amados hermanos en el reino de nuestro Padre, con el Señor Jesucristo en esta nuestra nueva tierra. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Amén.